Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Estamos felices de poder continuar con esta comunidad en estudio, este podcast que de verdad que lo extrañábamos. Primero queremos pedirles disculpas por esta pausa, ¿no? Que tuvimos, esta interrupción. La verdad es que estuvimos, bueno, de fin de año con varios compromisos locales. Aquí la iglesia, la verdad en Navidad muda, se transforma Cambia completamente, totalmente. ¿no? Cada espacio se utiliza allí por el tema de la obra de teatro, ¿no? Que se hace aquí. Bueno, y eso ya quedó atrás y después entre algunos otros compromisos ya estamos aquí de vuelta. Teníamos muchas ganas de volver con el pastor aquí, así que ya estamos listos para comenzar nuevamente esta travesía juntos y poder estudiar la Biblia y comentar aquí también lo que es la escuela sabática juntos. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Dani, una alegría estar de vuelta aquí, como tú decías, después de varias cosas, tanto actividades locales de trabajo como actividades personales también. Pero bueno, lo importante es que ya estamos de vuelta, para alegría de alguno, para tristeza de otro tal vez, pero siempre pasa, hasta en las mejores familias. Pero realmente contentos de estar juntos aquí, de compartir este tiempo de estudio de la palabra de Dios, ¿no? Como lo hacemos cada semana. Así que queridos amigos, estamos con nueva temática ya, estamos en la lección número 4 ya de esta nueva temática que a mí me encanta, así que qué bueno que volvemos a hacer este espacio porque estamos hablando acerca del amor de Dios, ¿no? Del amor y de su justicia, cómo poder relacionar una de las paradojas de la Biblia, ¿no? Y yo creo que en sumergirnos en esto vamos a poder entender, yo diría, la temática principal. Cuando yo leí por primera vez el conflicto de los siglos, la última parte, ¿no? Me encanta cómo Ellen White pone al final la última frase, ¿no? de este libro, que en el fin de los tiempos, cuando ya todo se restaura como al plan original de Dios, la creación y el universo entero van a una sola voz a aclamar que Dios es amor. O sea, no va a haber duda de eso, que Dios es amor. Pero a veces dudamos, ¿no? O a veces nos cuesta entender realmente cómo funciona este amor de Dios. Y al entenderlo, creo yo, y al estudiar la Biblia va a darnos varias respuestas a preguntas o inquietudes que nosotros podamos tener, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, el sábado en la predicación ahí mencionaba algo en relación a los tipos de justicia que son presentados en la Escritura, ¿no? Y que nosotros también muchas veces, si bien en el idioma español se traduce como una misma palabra, ¿no? Justicia, por ejemplo, a ver, nosotros decimos, bueno, yo voy a ser justo con esta persona y voy a conceder tal o cual cosa que, digamos, de alguna manera podríamos decir esa justicia tiene que ver con una expresión de amor. Pero, por ejemplo, si alguien me hace algo y yo digo, yo voy a hacer justicia, estoy hablando no de una justicia de amor, sino de una justicia que tiene Como que ver venganza, con el castigo, ¿no? Como una venganza, ¿no? Y esas son las dos palabras que como digo, en el idioma español se traducen como justicia, las dos. Y están presentados, una es en el libro hay otros textos también, ¿no? Pero en el libro de Romanos, el capítulo 1, versículo 17, cuando el apóstol Pablo dice allí, justicia de Dios. Es esta justicia, que es el amor de Dios y su justicia, porque a veces la palabra justicia muchas veces nos tiene una connotación de juicio, pero de juicio negativo. Aún el juicio de Dios es un juicio de amor, ¿no? Claro. Que Claro. no lo podemos entender nosotros desde la mentalidad nuestra, que muchas cosas son simplemente blanco-negro y nada más, y justicia tiene que ver con juicio, pero en la mente hebrea, que tenía una amplitud de pensamiento más grande que esta, cuando ellos pensaban en la justicia de Dios, pensaban en esa obra redentora de Dios, en esa obra que tenía que ver con el amor. Sí. Y eso es lo que el apóstol Pablo presenta allí en el libro de Romanos capítulo 1, ¿no? Me gusta cómo tú lo pones, o sea,
Yo creo que las contradicciones o tensiones aparentes de la Biblia, si nosotros miramos con una mentalidad más hebrea, judía, bíblica, vamos a darnos cuenta de que no son contrarias, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros pensamos que es contraria, por ejemplo, salvación por fe o por obras, ¿no? Es como una o la otra, ¿no? Sí. Y como que si fueran excluyentes, cuando en realidad pueden ser ideas completamente que se relacionan muchísimo, ¿no? Se asocian, que se asocian, ¿no? Sí. ¿No? Que se conectan, ¿no? Que no tienen por qué ser ideas contrarias, ¿no? Y yo creo que es lo mismo que tú explicaste, o sea, amor y justicia creo que es algo que no es pero, amor contra o versus, claro, sino que es amor y justicia de Dios que viene a ser parte de su mismo carácter, ¿no? Entonces yo creo que eso al estudiarlo más profundo, y lo que vamos a ver ahora también es interesante poder ahondar un poquito en esto. Yo quería preguntarte algo, Cristian. ¿Crees tú que las emociones son negativas del ser humano? No, para nada. Nosotros vivimos de emociones, y a veces, bueno, esto es algo también que proviene del pensamiento griego, ¿no? Que tenía que ver solamente con el uso de la razón y dejaban de lado muchas veces las emociones. La mente hebrea podía congeniar estas dos cosas, como tú decías, ¿no? Claro. Por eso pensar en un Dios que actúa racionalmente, pero que también se mueve por emociones. Por eso el título, ¿no? El título de la lección de esta semana es Dios es apasionado y compasivo, ¿no? La pasión es lo que nos motiva. Es decir, yo me levanto todos los días para ser un ministro, para ser un pastor, porque me apasiona esto. Tendré contrariedades, claro, sí, como todas las tenemos, como un doctor tiene contrariedades cuando se levanta y durante el día sabe que va a tener que enfrentarse cosas, pero ama el servicio, ¿no? Claro. Los ministros nos pasa lo mismo. Tendremos situaciones, uno dirá, bueno, no sé, mi sueldo, no sé, lo que sea, que quieras decir, pero decir qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. Que nos mueve, ¿no? Es la pasión, es sentir la emoción, no sé, podríamos decir, sentir la adrenalina de servir, ¿no? Sí. Que no es algo malo, ¿no? Porque hay muchos que dicen, no, es que tienes que, por ejemplo, cuando yo estaba decidiendo una carrera, por ejemplo, hay algunos que me aconsejaban, ¿no? O sea, como no te guíes tanto por la emoción o por la pasión que tienes, sino los números, ¿no? Claro. Al final, mira, aquí, si sumas y restas, bueno, ¿por qué no estudia esto? Que quizás te va a dar mucho más remuneración y etcétera, ¿no? Y se tiene eso, como que a veces si uno se deja guiar por la pasión, por ejemplo, ¿no? A mí me apasiona la música, a mí me apasiona el pastorado, a mí me apasiona predicar y voy a dedicar mi vida a eso. Puede incluso sonar un poco peligroso, ¿no? Como decir, bueno, y la pasión se te va a terminar en algún momento, ¿no? Entonces claro, no te tienes que dejar guiar por eso. Sí. Entonces, como tenemos esa visión humana de las emociones, y que sí, es verdad, muchas veces son volátiles, ¿no? Un día estoy apasionado o me siento más apasionado y otro día no. Digo, circunstancias a lo largo de la vida, claro, que te hacen estar como más arriba y más abajo. Exacto, y es lógico eso, ¿no? Pero ahora, al llevar eso a Dios, por eso hay muchos que se le hace extraño pensar en un Dios apasionado, ¿no? Un Dios que tiene una llama en su corazón, un Dios que sufre, un Dios que siente, un Dios que va, que tiene una pasión encendida que lo mueve, ¿no? Y yo creo que eso es interesante. De hecho, la primera parte que vamos a vislumbrar un poquito a Dios con estos sentimientos tan fuertes, la Biblia lo compara un poco con el sentimiento de una madre con un hijo, ¿no? Tú tienes 3 hijas, ¿no? Yo ahora tengo una hija y estoy recién entendiendo cómo es esto, porque hay algunos que me decían, no, tú no vas a entender el amor de Dios hasta que tengas un hijo, ¿no? Y sabes tú que en realidad tener o sea, por ejemplo, anoche dormimos un poquito mal porque se cortó la luz en mi casa y en una zona, ¿no? Estamos pasando mucho frío aquí, una ola de frío, y lo primero que pensamos, o sea, vamos a sacar a nuestra hija y la vamos a arropar y la vamos a poner al medio de nosotros, y no importa que nosotros durmamos más incómodos, pero claro, como que ella era lo importante, ¿no? Y creo que es interesante cómo la Biblia también compara de alguna manera ese amor de un padre con un hijo. ¿Cómo lo ves tú?
Y podríamos decir es como lo más próximo comparativamente. Si bien siempre los ejemplos que damos para comparar algo son imperfectos. Claro. Y aún este ejemplo es imperfecto también, porque los seres humanos, si bien aún la madre, ¿no? Porque todavía la Biblia anticipa como diciendo, puede llegar a olvidarse una madre, pero yo no lo voy a hacer, dice Dios, ¿no? La madre aún, aunque digamos, es más difícil que una madre, un padre en menor medida, digamos, podríamos decir, porque es así. Sí. Porque la conexión que hay, la conexión que hay entre una madre y un hijo, y un padre y un hijo, no es la misma, ¿no? Claro. Yo recuerdo, bueno, entre paréntesis aquí, cuando nació nuestra primera hija, Camila, la primera noche que la llevamos a nuestra casa empezó a llorar, y eran las 8 de la noche y lloraba, las 10 de la noche, las 11 de la noche, y mi esposa recién salía del parto, y entonces, claro, yo tenía experiencia de mis sobrinas, de haberlas cuidado y demás. Mariela no tenía mucha experiencia con los niños, así que yo le digo, no te preocupes, yo aparte ya recién salí del parto, yo digo, yo me voy a hacer cargo, dormí, no te preocupes, yo queriendo hacerme el experto, ¿no? El héroe. Las 12 de la noche, las 2 de la mañana y seguía llorando, las 3, las 4, las 6, las 8, pasó toda la noche llorando, sin parar. Digo no, y a la mañana le digo, no doy más ya. Se la llevaba cada tanto así para que coma, porque estaba recién nacida, pero la volví a llevar otra vez para otro cuarto para que ella pueda descansar. Pues, no. Pero después fue pasando el tiempo y tal conexión logra ella con las niñas que yo me admiraba, ¿no? Realmente ella, bueno, en algún momento te contaba, te decía, ella la escuchaba llorar en otro cuarto y ya sabía si necesitaban que se las cambie, que si necesitaban comida, el llanto, ¿no? Pues tenían llantos diferentes, dice, no, quiere comer. ¿Por qué? Porque ese llanto es de comida. Para mí eran todos iguales los llantos. Claro. Entonces, fíjate aún en esos pequeños detalles, cómo la madre tiene una conexión. Y si hablamos de Dios, tiene todavía mayor conexión. Él entiende nuestros llantos también, ¿no? Él entiende nuestros llantos, entiende nuestras caras, porque conoce nuestro corazón, de paso, ¿no? Entonces, pensar en un Dios, ¿en qué se apasiona Dios? ¿Y en qué es compasivo Dios? Dios se apasiona en nosotros, Dios se apasiona en nuestra salvación. Wow. Dios se apasiona en nuestro cuidado. Por eso pensar en un Dios que siente emociones, que tiene sentimientos. Esto tiene que ver muchas veces lo que nosotros decimos con la trascendencia o la inmanencia de Dios, que en algún momento hablamos también. El diablo nos hizo creer que Dios es un Dios trascendente, que quiere decir que está allá lejos y desde allá mira y digita todo, allá lejos, ¿no? Claro. Desde allá mira y digita todo. Pero Dios no solamente es eso, no solamente está más allá y que no necesita absolutamente nada para existir, para actuar, para vivir, sino que también es inmanente, que se relaciona con nosotros como seres humanos. Dios es trascendente, pero también es inmanente relacionándose con su creación. Ese es el Dios apasionado y ese es el Dios compasivo del cual nos habla la lección de esta semana, ¿no? Como tú dijiste bien, cada ejemplo es limitado, ¿no? Uno puede decir, bueno, yo conozco cómo Dios me ama porque amo a mi hija ahora, pero se compara, pero es mucho más. Siempre cuando hablamos de Dios, siempre es más de lo que podamos pensar o dimensionar o expresar, ¿no? Incluso este ejemplo creo que se queda limitado también porque ¿qué pasa con los que no han tenido buena experiencia con sus padres, ¿no? Yo aquí pensaba, bueno, Dios, incluso el mismo Jesús trataba a su Padre Celestial como su Padre, ¿no? Abba, ¿no? Como papito incluso, como un cariño especial. Pero ahora yo pienso, bueno, me estás comparando que Dios es como una madre, como un padre, ¿y qué pasa con los que sí fueron abandonados por sus padres o no fueron tratados bien o guardan traumas allí con sus padres? Y ahí yo creo que Dios viene a sanar cualquier figura humana que nosotros tengamos distorsionada, ¿no? Yo creo que Dios es el Padre para aquellos que quizás no tuvieron ese cariño, ¿no? Sí. Y sabes que pasa muchas veces como esta relación es tan importante de padres o madre en este caso con hijos,
que cuando no tienes eso, es muy fácil llevar tu figura distorsionada de un padre a Dios también, ¿no? Si tú tuviste quizá un padre autoritario o tuviste una madre que te abandonó o que tus problemas eran una carga para ella y tú ibas y pareciera ser que no tengo que, tiempo. Sí. o le molestaban, porque pasa, ¿no? En estas familias que a veces no son muy funcionales y ahí se hicieron heridas en tu corazón. Y yo creo que la figura de Dios también se distorsiona así, ¿no? Porque tú quizás, bueno, dices, cualquier problema que yo le presentaba a mis padres eran problemas, entonces ¿cómo yo le voy a presentar a Dios mis problemas? Y o esperas lo mismo de parte de Él, ¿no? Entonces yo creo que para poder crecer en nuestra relación con Dios, primero hay que sanar las imágenes distorsionadas que tenemos de Dios, ¿no? Sí. Y identificar cuáles son las imágenes distorsionadas que se relacionan con lo que nosotros vivimos, que fueron ciertos traumas, ciertas experiencias negativas. Y yo creo que ahí la Escritura es la que nos puede dar eso, ¿no? Estudiar el Dios de la Biblia, ver cómo se relaciona con su pueblo, cómo Él, a pesar de que el pueblo le daba la espalda, o sea, me gusta mucho pensar en esto de que la Biblia no es el ser humano buscando a Dios, sino que es Dios buscando al ser humano, y el ser humano embarrándola, equivocándose una vez tras vez, Sí. Dios siguiendo buscándolo, ¿no? Hasta el final. Entonces creo yo que eso es súper, súper importante. De hecho, eso nos da un poco la historia de Oseas, ¿no? A mí me llama la atención. De hecho, el otro día hablábamos con mi esposa cómo Oseas Dios le manda a hacer esto tan extraño, ¿no? Cómo poder ver, cómo tú entiendes la historia de Oseas y cómo lo podemos llevar a esta de la pasión de Dios por nosotros, ¿no? Inexplicable, ¿no? Inexplicable. Tengo una serie que presenté de varios temas del libro de Oseas y tiene que ver con esto, ¿no? De lo inexplicable, ¿no? El amor inexplicable. Sí. Porque de pronto nosotros actuamos bien con los que nos hacen bien. Si nuestra esposa nos corresponde, entonces nosotros... Claro. Y muchas veces actuamos con un amor que devuelve el amor que se nos da de afuera. Que es un poco condicional, o sea, claro, la respuesta. Sí, digamos. tal cual. Sí, es un amor condicional y un amor que tiene su nivel de acuerdo al grado de amor que se nos expresa el otro lado. Si la otra persona nos da amor, nosotros le devolvemos igual o tal vez hasta un poquito menos, pero difícilmente más. Dios te da mucho más por más que nosotros le demos la espalda, como tú decías, ¿no? Un pueblo ingrato, un pueblo injusto, un pueblo que le daba la espalda, un pueblo adúltero religiosamente, adúltero espiritualmente. Sin embargo, Dios estaba ahí presente. Y en este ejemplo de Oseas, que como siempre decimos, ¿no? Hay varias formas como Dios tenía de transmitir un mensaje. A veces era de forma audible, a veces le daba sueños a los profetas, a veces les hacía vivir experiencias propias como esto, que debe haber sido una experiencia desgarradora para Oseas. Porque a ninguno de nosotros nos gustaría pasar por esta experiencia que Oseas pasó. Claro. De casarse, ¿no? Con esta... Casarse prostituta. con esta mujer. Claro. Y no solamente lo que había sido, sino lo que fue. Porque uno podría decir, bueno, está bien, fue prostituta, pero de pronto ahora transformó su vida y ahora se volvió en una madre ejemplar, excelente. No. Seguía, ¿no? Seguía en esos caminos. Claro. Y ese es el amor genuino que Dios tiene con nosotros, porque no solamente nos rescata del lugar donde estábamos, sino que seguimos embarrados todavía en eso, ¿no? Claro. Y eso es lo que Dios le trata de transmitir ahora al pueblo, es decir, esto mismo que Él pasó es lo mismo que yo siento. Y esto tiene que ver con las emociones. Y el título de este día se llama El amor conmovedor, ¿no? Sí. Dice Oseas capítulo 1 versículo 2b, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová, ¿no? Es interesante porque el libro de Oseas dice que esta mujer le da el primer hijo, se lo da a Oseas. Y Dios le dio un hijo y aparentemente
Pero con los otros 2 hijos no dice lo mismo. Como que aparentemente aún esos 2 hijos siguientes podrían haber sido nacidos de una relación extramatrimonial, no hijos de Oseas. Por eso el texto dice aquí, ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella. Qué difícil es eso, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, está bien, ella era una prostituta, pero ahora, como decía, ¿no? Recién, ahora estamos juntos, tenemos 3 hijos juntos. No, aparentemente, según lo que los eruditos bíblicos dicen, el primer hijo podría haber sido de Oseas, pero los otros 2 ya no. No se sabe. Porque no se dice, claro. Que Dios le dio, o que esta mujer le dio un hijo, el segundo y el tercero a Oseas. Entonces, todas esas cosas nos hacen pensar en ese Dios que tiene ese amor conmovedor, ese amor tan cercano con su pueblo, de tanta compasión, ¿no? Que tiene que ver con esto, tiene que ver con las emociones, netamente, ¿no? En Oseas 11:2 estaba lo que hablábamos igual, ¿no? Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. O sea, esta dinámica, ¿no? Que, vuelvo a insistir, la Biblia es la historia de ese Dios buscando al ser humano y el ser humano huyendo de Dios. Pero Dios tomando el riesgo, Dios tan apasionado por el ser humano, tan apasionado de rescatarlo, de que incluso usa estas metáforas, porque la historia de Oseas era para que Oseas entendiera y para que el pueblo también entendiera a través de esta relación inexplicable, ¿no? Y cómo Oseas estaba amando a aquella que lo engañaba y que seguía con esta vida, ¿no? Era para que el pueblo viera cómo era Dios con su pueblo también. O sea, cuanto más Dios lo amaba, lo buscaba, el pueblo más se alejaba, ¿no? Con cuerdas humanas, dice el versículo 4, 11:4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Ese es el amor tan genuino de parte del Señor, ¿no? Que aún nosotros no mereciéndolo, el Señor nos arroja de alguna manera esas cuerdas para atraernos, ¿no? Cuerdas de amor, me encanta eso, ¿no? Sí. Dios nos atrae con cuerdas de amor. El camino de Dios siempre es el amor, ¿no? Y allí uno puede confundir las cosas porque el amor no es poder ni opresión, ¿no? Entonces, cada vez que yo intento cumplir algo, hacer algo, amar a alguien por el camino de la opresión, de la obligación, de la violencia, o incluso en otras esferas, por ejemplo, una empresa, a la hora de que se me da cierto poder, yo olvido el usar eso para servir y empiezo a usar otras cuerdas que no sean cuerdas de amor, ya no estoy haciendo el camino de Dios, ¿no? Entonces yo creo que es importante no olvidar que Dios nos manda a amar como Él amó, pero a hacerlo de la manera que Él lo hizo también, ¿no? Que siempre es basado en el amor. Y ahora, eso yo creo que tiene su clímax, ¿no? La historia de esta historia del Antiguo Testamento, por ejemplo, de Oseas y todo, tienen su clímax en la expresión máxima de amor en Jesús, ¿no? Y allí es donde estudiamos también la compasión de Jesús, cuando Él miraba al pueblo y tenía compasión, era movido a misericordia, ¿no? Este joven rico, por ejemplo, y me acuerdo varios textos, ¿no? Que dice, lo mira y lo amaba, o sea, cómo Dios actuaba con compasión. Pero tengo una duda aquí porque compasión, ¿cómo entender esta palabra? Porque cuando yo humanamente miro la palabra compasión es como, me da tristeza, ¿no? Esta persona me da... En Chile decimos pena. Yo sé que en países centroamericanos pena es como vergüenza. Sí. Pero solo como lástima, como ¿no? Lástima. Como, lástima, ¿no? Sí, como, mira, bueno, por lástima voy a hacer esto, ¿no? ¿Será esa la compasión de Jesús? Así como que Él actuaba por lástima. Pablo se refiere allí en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. De paso, hablando un poquito de esto, tú decías de Jesús como la expresión máxima, ¿no? A veces como que separamos, ¿no? Y entonces decimos, bueno, Dios el Padre es del Antiguo Testamento y Jesucristo es del Nuevo Testamento. Y podemos encontrar a Jesús a lo largo de todo el Antiguo Testamento, pero claro, eran
entendamos como realidades diferentes del pueblo de aquel tiempo al pueblo ya del primer siglo, del Nuevo Testamento, ¿no? Eran realidades diferentes. El pueblo viviendo de una situación, el pueblo viviendo en otra situación distinta. Pero el amor de Dios sigue siendo el mismo, la compasión del Señor sigue siendo la misma, la manifestación de ese amor genuino sigue siendo la misma en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Claro, tiene la expresión máxima, como tú decías, porque ahora ese Dios se hace carne, claro. Juan capítulo 1, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Entonces esa expresión máxima es máxima, porque ahora ese Dios baja a la tierra, se hace hombre, vive entre nosotros, nos demuestra de qué manera vivir, llora delante de la tumba de su amigo, llora por los que no se entregaban, llora por Jerusalén y termina muriendo en la cruz. Claro. Entonces, expresión máxima del amor. Por eso, pero Pablo está hablando aquí del Padre como conjuntamente participando en esas mismas situaciones que participa Jesús, estaba el Padre también. Y nosotros lo encontramos al Padre allí en el momento del nacimiento de Jesús, lo encontramos al Padre en el momento del bautismo de Jesús, lo encontramos al Padre en las situaciones donde Jesucristo se expresa de alguna manera, lo encontramos al Padre en la crucifixión misma de su Hijo, lo encontramos al Padre también allí. Y entonces, trabajando juntos en forma de compasión o compasivamente, sí, por la raza caída, por los ingratos, por los injustos, por los pecadores, por los que le dábamos la espalda. Sí. Esa era la forma como el Padre y Jesucristo se manifiestan allí, ¿no? Por eso, sí, cuando hablamos de la compasión de Jesús, hablamos de la compasión del Hijo, pero de la compasión, claro, del Padre también, ¿no? Yo creo que al final hay un mismo Dios en toda la Biblia, el amor siempre fue el mismo. Quizás a la gente en las distintas expresiones que Dios intentaba en el Antiguo Testamento no entendía. Y bueno, y con Jesús también la gente sigue sin entenderlo, ¿no? Lo único que es eso, ¿no? Lo que tú decías, digo quizás expresión máxima porque ese amor se hizo carne, ¿no? O sea, ya no era simplemente palabras ni profetas que hablaban del amor, sino que era el mismo Dios, el amor manifestado sí, en Él, ¿no? Entonces, al final, al estudiar a Jesús, estudiamos ese amor que siempre estuvo a lo largo del Antiguo Testamento expresado en la vida de un ser humano. Y ahora visible, ¿no? Visible, ¿no? Y allí, bueno, quizás entender esa compasión, yo la veo como un Dios que tiene un amor tan... y yo creo que no nos ve como... Porque la lástima es como, oye, qué triste la situación de esta persona, bueno, le voy a dar migajas como para calmar incluso en mí mi lástima que siento. A veces la compasión es como más centrada en mí, ¿no? Uh-huh. Si me encuentro con alguien en una situación compleja y actúo por lástima, es como, bueno, me pesa y le voy a dar un dinero para que ya quitarme eso de encima. Sí, puede ser que de pronto nos compadezcamos, sintamos pesar por la situación que la persona está viviendo y le digamos que sí, estoy muy triste por ti, y nos damos media vuelta y nos vamos, no hacemos nada, no actuamos. Jesucristo no solamente sentía compasión por ella, sino que también se ocupaba de sus necesidades, dice el día martes, ¿no? Pero no solamente eso por el hecho de quedar bien, porque a veces nosotros podemos decir, no, sí, mira, no sé, tú te quedaste sin luz anoche, decías, ¿no? Uh-huh. Entonces yo te traigo a dormir a mi casa, o los traigo a dormir a mi casa. Y después salgo a contarle a todos, decir, no, sí, anoche yo lo traje a Daniel y a su familia a dormir a mi casa, porque... Y entonces, como tú decías, está más centrado en mí que en la compasión que yo puedo sentir de ayudarte en esta situación. Claro. Entonces, muchas veces las cosas que hacemos, ¿por qué las hacemos? Uh-huh. Sí. Porque a veces como que nos autoengañamos diciendo, sí, lo hice por compasión. No, a veces lo hacemos por narcisismo, de pronto. Claro. Sí, actuamos, ayudamos, pero ¿cuál es la motivación que hay detrás de todo esto? Uh-huh. ¿Para qué lo hago? Sí. Para figurar, para quedar bien, para decir, sí, yo apoyé
Sí. Bueno, estos días tenemos una familia que yo compartí con los miembros, que se le ha prendido fuego a su casa, han perdido todo, y entonces estamos juntando Recolectando. como iglesia, recolectando cosas. Entonces yo puedo decir, sí, yo entregué ropa o entregué una refri o Sí. una cama, y entonces salimos a publicar esto que hacemos, porque de pronto no lo estamos haciendo solo por compasión, para ayudar a la familia, al necesitado, sino porque queremos que nuestro nombre sea exaltado. Sí. Y si algo que no tenía Jesús era el deseo de exaltación Exaltarse a sí de mismo, su ¿no? propio nombre, Sí. sino por el contrario, solamente por amor de sus hijos, que somos nosotros, ¿no? Claro. Claro, y tampoco era como calmar una culpa, ¿no? A veces como que nos da culpa no hacer algo y bueno, calmo ese sentimiento haciendo algo, pero ya listo, y no me comprometo más allá, ¿me entiendes? Como un calmante que yo me tomo, bueno, hice esta acción buena, Hasta acá. soy bueno, ¿me entiendes? Pero quizás Dios y su espíritu nos está llevando a comprometernos más. Jesús se comprometió hasta el final, ¿no? Creo yo que siempre ese llamado a vivir, a ser movido en misericordia, Jesús era movido a hacer misericordia, ¿no? Me gustó una frase de un pastor que dijo, misericordia, corazón por la miseria, ponerle corazón a situaciones miserables que muchas veces nos encontramos a la vuelta de la esquina, ¿no? Misericordia, o sea, ese corazón, ese compromiso por quizás incluso cambiarle la vida a alguien, ¿no? Sabes que para ir ya llegando al final, hay otra cosa que siempre me costó entender cuando era más pequeño, ¿no? Que estamos estudiando sobre las emociones de Dios, de Jesús, ¿no? Este Dios apasionado. Que, bueno, quizás entendemos la compasión, la misericordia, pero siempre mi abuelita decía, bueno, Dios es Dios celoso, ¿no? Y en la Biblia encontramos, ¿no? Es un Dios celoso. Cuando el mismo Dios estaba revelando su voluntad, los mandamientos, dice, bueno, yo soy celoso, y lo repetía al pueblo de Israel. ¿Cómo entender esto, no? Porque generalmente los celos se ven como algo malo, ¿no? Algo negativo. Hoy que eres celoso, ¿no? Alguien puede decirme a mí, tú eres celoso porque, no sé, no deja a tu esposa salir con amigas, no sé, o... ¿Cómo entender estos celos de Dios, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto? Podemos leer allí Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, que dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, ¿no? Esto está un poquito relacionado con la compasión, que es capítulo 4, versículo 31, donde dice que Dios es el Rahum, ¿no? Que es un Dios compasivo, pero es un Dios celoso también. Y los celos muchas veces tienen una connotación para nosotros negativa, por lo que tú dices, que es decir, esto es mío, y entonces cualquier cosa que venga a atentar contra esto que es mío, yo lo rechazo, ¿no? El concepto de un Dios celoso tiene que ver con un concepto de prioridad, y Dios quiere que Él sea la prioridad número uno para nosotros, ¿no? Sí. Dios siendo la prioridad número uno. Dios estando en el primer lugar. Ese es el concepto. Yo soy un Dios fuerte, celoso, ¿no? Como dice la Escritura, aún en el concepto de los mandamientos también está impreso este texto, ¿no? Dice el día miércoles, Dios desea una relación exclusiva con su pueblo. Solo Él ha de ser su Dios, ¿no? Ese es el concepto de celo, ¿no? Y yo creo que el concepto de celo, aún dentro del matrimonio, y no tanto de decir si yo soy celoso o no, sino que yo amo la exclusividad, ¿no? Que es algo que... Yo creo que algo que igual es bueno en cierta manera. Bueno, o sea, no, es buenísimo. Imagínate a alguien que no... Es buenísimo. No, tranquilo, te doy libertad. Sí, ¿no? imagínate que cuando a veces uno dialoga con gente que no tiene las mismas convicciones religiosas y no entiende la palabra de Dios como la entendemos nosotros, y entonces piensan que lo bueno es ser libertino en las parejas, aún en las mismas parejas que son parejas abiertas, ¿no? Hace un tiempo conversaba con alguien que decía, no, nosotros somos una pareja abierta, y nosotros le decimos, bueno, nosotros estamos por cumplir 30 años con mi esposa, y
Y entonces, pero y nunca, no, o sea, somos un uno para el otro y punto. Aún pensar en eso, que tiene que ver con la exclusividad, yo le digo siempre a mi esposa, a mí me produce una profunda emoción eso, ¿no? Saber que yo soy exclusivo para mi esposa y mi esposa es exclusiva para mí. Es una profunda emoción que a uno le da. Para el mundo puede pensar una locura, decir, no, esto es tan loco, decir 30 años con la misma esposa, 30 años con el mismo esposo, 30 años viéndolo como el esposo se va deteriorando, se le va cayendo el pelo, se le va... No, tan loco ustedes, ¿no? Pero aún pensar en eso es extraordinario, ¿no? Sí. Entonces, pensar en que Dios quiere la exclusividad, o sea, Dios quiere que nosotros seamos solo para Él y Él sea solo para nosotros. Correcto. Es extraordinario, ¿no? Sí. ¿Sabes? Yo incluso siento que, bueno, con el ejemplo del matrimonio, al final cuando uno decide estar con alguien, no solamente busca lo mejor para esa, o sea, si yo decidí estar con mi esposa, yo creo que la decisión que hice, ella es lo mejor para mí, pero también yo creo que yo soy lo mejor para ella. Y si no lo soy en ciertas formas, yo voy a esforzarme por ser lo mejor para ella, por potenciarla a ella, ¿no? Yo creo que por ese lado yo entiendo a ese Dios celoso, porque Dios es lo mejor para nosotros. O sea, que Él sea nuestro centro, Él sabe eso, ¿no? Él sabe que cuando Él ocupa el centro de mi vida, o sea, mi vida empieza a florecer, voy a crecer, voy a tener una visión más clara, voy a ser un mejor padre, un mejor esposo. Y cuando yo quito al Dios de todo amor y toda justicia de mi vida y lo dejo a un segundo plano, yo soy el que sufre las consecuencias. Entonces, ese Dios, que es un Dios celoso, sabe que la vida con Él es lo mejor que yo puedo vivir, para mí incluso. Entonces, por eso dice, bueno, no vayas a buscar otras formas porque yo soy todo lo que tú necesitas para crecer, ¿no? Y en ese sentido, nosotros quizás como somos imperfectos, por ejemplo, en los tiempos de noviazgo, claro, yo sería muy, si al primer mes, al segundo mes yo diría, no, yo soy lo mejor para ti, no vas a encontrar ningún hombre como yo, ¿me entiendes? O sea, sería como... Presumido, digamos. Presumido, sí. Y sería un celoso raro, ¿no? Así como, no vas a encontrar nadie como yo y tú eres mía y nada más, ¿no? Sería incluso hablar una falacia porque yo no sé, estamos recién comenzando la relación, pero Dios sí, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Sí. Entonces yo creo que en ese sentido para mí hace mucho sentido que ese Dios celoso sabe qué es lo mejor para mí y quiere que Él sea lo primero en mi vida, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado es importante. Y lo que tú dijiste, o sea, también una relación de exclusividad es hermosa. Sí. Y qué mejor que tener una relación de exclusividad con el mismo Dios, ¿no? Bueno, llegamos al final. Quizás la última parte se la dejamos a ustedes como tarea. Dios es compasivo, apasionado. Sí, podemos como cerrar allí con algunos textos. En toda angustia de ellos, dice Isaías capítulo 63, versículo 9, en toda angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad, ¿no? Porque no tenemos un sumo sacerdote, dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿no? En esa compasión, Jesucristo, y como la expresión máxima del amor del Padre, se relaciona y se embarra aquí, ¿no? Y se mete aquí en lo más profundo de la vida, de la experiencia humana para hacernos sentir verdaderamente ese amor, ¿no? Como decía al principio, decir, si solamente nosotros pensáramos en un Dios allá trascendente, alejado, es decir, mirando allá como nosotros los seres humanos estamos padeciendo aquí, pero Él se bajó a esta tierra, se hizo humano, vivió entre nosotros y nos demostró de esa manera la verdadera compasión, ¿no? Wow. Ese es el Dios que tenemos, ¿no? Qué texto excelente para cerrar, ¿no? Hablábamos de la compasión, o sea, Jesús se compadece de nosotros no porque tiene un aproximado de lo que podemos estar sintiendo, sino que Él
Él sintió lo que nosotros cargó nuestra, como dice Isaías, ¿no? Cargó nuestras culpas, nuestros pecados. Entonces, si Jesús tiene compasión por lo que sentimos, es porque Él vivió lo que sentimos. Es porque Él cargó lo que sentimos. Él sabe exactamente lo que nos duele, lo que estamos pasando. Sí. Y Él le dio un triunfo y un punto final en la cruz. Así que podamos seguir estudiando acerca de esa expresión de amor, de ese Dios apasionado, y que a medida que lo estudiemos cada día más, podamos parecernos más a Él. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo episodio de Comunidad en Estudio. Dios te bendiga, un saludo, bye bye.